Sí, bienvenidos todos al workshop o webinar de Ansible básico. Eh, Mi nombre es José Garagorri y comenzamos. Bueno, lo primero, para aquellas personas, basándome en la encuesta que hicimos, tenemos un 60% con personas que indican no tener experiencia previa con Linux. Evidentemente, para poder trabajar con Ansible se requiere experiencia, pues evidentemente necesitamos saber características como gestores de paquetes, comandos a ejecutar e instrucciones. Entonces, para dar un breve recuento al inicio, lo primero, vamos a tener dos tipos de usuarios así a grandes rasgos, ¿no? Un usuario final y un administrador. Esto es algo que se replica en cualquier sistema operativo. eh, sin ninguna característica adicional. Es decir, si hablamos de Microsoft, eso va a suceder así. Si hablamos de Unix, así va a pasar. Y si hablamos de Linux, así va a pasar. Van a haber usuarios con diferentes perfiles y a grandes rasgos aquí vamos a tener dos perfiles. El que administra, que es root, y el usuario final, que prácticamente hace uso de esos recursos. En este punto, el hashtag indica como referencia que no puede decir que siempre va a ser una constante, indica que es root. De todas maneras, los comandos para ejecutar, por ejemplo, podemos aquí correr y d, y observamos que evidentemente corrobora la información que estoy indicando. Estoy trabajando con el usuario root. El comando id permite pues tener lo que se llama el RUID. El RUID significa el Real User ID, ya que también hay algo que se llama el EUID, que es el Effective User ID. Entonces, la diferencia entre un Real User ID y un Effective User ID, ¿lo tienen claro? ¿Sí o no? Me gusta que participen, ¿no? Pero bueno, está bien. La diferencia entre un Real User ID y un Effective User ID es que un Real User ID es el usuario que inició sesión por primera vez. Recuerden que al ser multi-user, nosotros podemos cambiarnos de un usuario a otro. Y esto podría implicar que yo entre con un usuario A y en la actualidad esté con un usuario Z. Entonces, yo puedo tener un conjunto de sesiones abiertas con diferentes usuarios. Por lo tanto, el Real User ID es el que abre la sesión inicial en el sistema operativo y el Effective User ID es el usuario con el que estoy trabajando actualmente. Por lo tanto, muchas veces la información no necesariamente va a coincidir. ¿Ok? Cuando coincide, pues esto puede pasar dos cosas. Una, no me he switchado a ningún usuario. Dos, me he switchado a algún usuario y he regresado a mi estado normal. O peor, me he switchado a múltiples usuarios y para regresar a mi usuario original he generado un nuevo switch para llegar al usuario original. Es decir, que prácticamente hice una vuelta completa, lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno, esa es una de las diferencias. Otra de las cosas que tienen que tener claro es que los usuarios, cada vez que se crean, tienen un directorio de trabajo. Por lo tanto, en el momento que se crea un usuario, a nivel de Unix, normalmente podría ser home, la carpeta por defecto donde se almacenan todos los usuarios. Y cada usuario tiene su privilegio máximo en su propia carpeta. Pero cuando ese usuario sale de esa carpeta y va al mundo exterior a conocer el mundo a nivel de la estructura de File System, entonces pierde sus atributos y por lo tanto puede llegar a algunos lugares donde no va a tener permiso para acceder o no va a tener permiso para hacer una modificación o no va a tener permiso para ejecutar. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con esa característica. Otra cosa que nos lleva a ese concepto, recuerden por favor, ustedes por el chat me dicen, mira José, sabes que esto me tiene aburrido, recuerda que le estaba dando una base basándome en la encuesta que se generó acá. No quiero aburrirlos, así que ustedes simplemente me dicen por el chat, hey, vámonos al objetivo, pero necesitamos generar esta base. Entonces, no solamente es el directorio, no solamente es el usuario. Cuando se crea un usuario va vinculado o atado a un grupo, lo que significa que cada usuario en el sistema debe tener un grupo asociado. Y Linux implementó algo que se llaman los grupos privados. Entonces, cuando un usuario se crea y no se le pasa un parámetro adicional explicando o especificando un grupo diferente, entonces se crea un grupo con el mismo nombre del usuario, con el mismo ID del usuario, llamándolo entonces un grupo privado. Un grupo privado prácticamente genera un nivel de aislamiento o encapsulamiento bastante significativo, en el punto en que todo archivo, todo usuario que crea un archivo, un directorio, él es el dueño y él pertenece a su propio grupo donde está solamente conformado por él mismo. ¿Ok? Esa es una forma de trabajar. Entonces,
cuando hablamos de permiso denegado, tenemos este tipo de problemas, son cosas que tendríamos que evaluar. ¿Estoy en la carpeta correcta? ¿Tengo los atributos correctos? ¿Estoy vinculado con el grupo correcto? ¿Ok? Una vez hecho esto, ¿y por qué estoy explicando esto? Porque ahorita cuando vayamos a Ansible, vamos a tener que pasar por una serie de estructuras de carpetas y tenemos que tener esos permisos o tenemos que saber qué pasa si hay algún permiso que nos está impidiendo realizar la actividad. ¿Ok? Bueno, aclarado esto, dos tipos de usuarios, cada usuario con su propio grupo, cada usuario con su propia carpeta. Cuando se sale de su carpeta podría tener entonces limitaciones de acceso o modificación sobre una estructura que no le pertenece. Y bueno, adicional a todas estas características, necesitamos saber cómo desplazarnos. Normalmente en sistemas operativos como Microsoft, él es bastante ah, mm, amigable en el sentido de que permite la combinación de mayúsculas y minúsculas y por lo tanto les permite la ejecución satisfactoria. Sin embargo, pues ahora, cuando todas estas personas que están trabajando en sistemas cloud y todo esto, como el caso de PowerShell, el CLI y todo este tipo de cosas, ahí ya empieza a haber un poco de sensibilidad entre las mayúsculas y minúsculas y ahí vamos a empezar a entender un poco lo que son las diferencias entre las rutas absolutas y rutas relativas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a cambiarnos una carpeta, van a haber dos formas de hacerlo. Una, desde donde yo estoy parado y voy paso a paso, que es la forma más fácil y sencilla. Dos, sería a través de una ruta absoluta, especificar un punto de partida para llegar a un destino. ¿Sí? Y todo esto nuevamente, ¿por qué se explica? Porque lo vamos a tener que usar aquí ahorita en Ansible. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que saber es que cada una de las máquinas tiene asociada una dirección IP. Yo mencioné al principio que cada máquina en la tarjeta de red está configurada como un bridge para que todos podamos tener el mismo segmento de red, para que no haya un nateo o una traducción de direcciones IP, ni nada por el estilo, sino que se mantenga siempre con un mismo segmento de red, para haber libertad de comunicación entre ellas. ¿Cómo podemos obtener esa información? Simplemente acá yo corro el comando IP espacio A. Si hay personas con más experiencia en Linux, evidentemente sabrán que hay diferentes comandos para obtener la información de las tarjetas de red y uno de sus comandos por antigüedad era el ifconfig. En este caso, el IP me mantiene y aquí si ustedes observan, me está indicando la dirección IP con la que estoy trabajando en este equipo que está acá. ¿Sí? Igual ocurriría si yo corro el comando acá y obtengo la IP de cada uno de estos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando voy a trabajar con Ansible, yo tengo que saber cuál es la dirección IP de cada una de mis máquinas para poder comunicarme de forma correcta con cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ya tenemos, fíjense que siempre se repiten los tres primeros octetos y la diferencia es en el cuarto octeto donde hay una numeración, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que perfectamente estamos en el mismo segmento de red, lo que cambia es nuestro último octeto, lo que podría esto darnos como una posible ventaja de comunicación o permitirnos conectar con ese equipo, que así va a ser necesario hacer. Otra de las cosas, cuando nosotros vamos a trabajar, hablamos de trabajar en ambientes Unix, hablamos de trabajar en ambientes Linux, y hay que estar claro que el hecho de que estemos hablando de Unix y estemos hablando de Linux no significa que siempre vamos a tener un mismo tipo de servidor, un mismo tipo de versión, un mismo tipo de release. Esto puede variar. Muchos de los comandos que vamos a hacer aquí son comandos estándares, así que no variarían. Pero, por ejemplo, si hablamos de un gestor de paquetes, hay distribuciones de Linux que utilizan un gestor de paquete y hay otras distribuciones de Linux que utilizan otro gestor de paquete. ¿Ok? Y hay gestores de paquetes multiplataforma. Entonces, tomar en consideración esto. Recordar que para poder instalar paquetes normalmente se requiere los atributos de un administrador. En este punto, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, para trabajar con Ansible nosotros vamos a necesitar instalar los paquetes. ¿Sí? Entonces, ya somos el usuario root, tenemos las máquinas encendidas. ¿Qué sistema operativo? En este caso podemos utilizar el comando uname- a, que significa all, y él nos da una descripción aquí, y aquí nos está diciendo que es un Ubuntu, ¿ok? También podríamos perfectamente consultar en el archivo etc issues, y ahí nos indica el sistema operativo. Entonces estamos hablando de un Ubuntu con versión extendida de soporte, y es el 22.04.2, ¿ok? Una vez que tenemos estas características, todo esto ocurre igualito acá. Eh,
La estructura de archivos a consultar para saber el sistema operativo puede cambiar si hablamos de Red Hat, si hablamos de CentOS, ¿ok? Igualito ocurre en este que está aquí. Tenemos en prácticamente entonces 3 máquinas con el mismo sistema operativo. ¿Eso es necesario que realmente todas las máquinas estén con el mismo sistema operativo? No. Pero permite simplificar el ejemplo. Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente el servidor, tenemos las características y pues, ¿qué necesitamos? Me voy a concentrar en la pestaña que está a la izquierda. La pestaña que está a la izquierda prácticamente va a ser el servidor de donde vamos a orquestar, de donde vamos a planificar toda la automatización, y las dos pestañas que están a la derecha son los servidores a los que vamos a darle instrucciones para que se ejecuten de forma automatizada. ¿Ok? Entonces, teniendo todas estas características, lo primero que nosotros deberíamos hacer prácticamente es verificar nuestro sistema operativo a nivel de si nuestros repositorios están actualizados. Entonces, una de las cosas que siempre van a ver en todos los procedimientos es que apt update, y esto con la intención de que él pueda hacer una verificación, chequee que todo esté ok, y pues él nos indicará ahí si hay que hacer, si alguno de ellos fue actualizado, y nos va a dar un comando que va a decir, bueno, mira, estos fueron los paquetes que estaban actualizados, aquí está el comando, y nos dice que con esto podemos verificar cuáles fueron los paquetes actualizados. Ya teniendo esto, entonces nosotros, ¿qué me lleva a decir esto? Que Ubuntu trabaja con apt como el gestor de paquetes. Entonces, siendo yo el administrador, sabiendo que tengo Ubuntu y sabiendo que el gestor de paquetes es apt, entonces lo que me faltaría es utilizar las señales, las banderas o los argumentos que voy a pasar para hacer una instalación. En este caso, yo voy a simular la instalación porque ya está hecha, pero yo voy a cambiar, en vez de update, voy a cambiar entonces install. En el install voy a colocar la opción "-y" para que responda que sí a todas las preguntas y yo no tenga que estar respondiendo a cada una de las preguntas que me vaya a formular. Y el nombre del paquete en este caso es Ansible. Aquí puede que nos aparezca un mensaje en pantalla que nos diga que mira, el paquete ya existe, esta es la última versión, por lo tanto no se puede actualizar. ¿Ok? Entonces aquí está, esto es lo más nuevo, no se puede instalar, ya está instalado, así que ya tenemos el paquete. Ahora, para verificar si es verdad, podríamos correr el comando Ansible y colocar la opción menos version. En algunos casos también podría ser -b. Y pues aquí nos indica prácticamente, bueno, aquí tenemos ATC, etc Ansible. Él está verificando que ya tenemos un archivo de configuración. Fíjense que aquí me dice el archivo de configuración. Este archivo de configuración ansible.cfg es un archivo que se creó y que lo que puede tener son parámetros que manejan por defecto para pasar de forma global al comportamiento de Ansible. Nos indican prácticamente los módulos que están, las rutas y la ubicación como tal, el ejecutable del comando y por supuesto, por último, la versión que fue lo que nosotros consultamos. Entonces, esto nos lleva a que ya tenemos prácticamente Ansible instalado. Una vez que se instala Ansible, no hay que bajar ni subir ningún tipo de servicio. Se asume como un paquete más, como una libre más, como un comando más y por lo tanto es disponible de forma inmediata. Limpio pantalla. Una vez que yo tengo Ansible, aquí en este servidor es nada más donde vamos a necesitar instalar Ansible. En los demás no necesitamos absolutamente nada de Ansible. Habrá que hacer algunas otras cosas, pero no tiene nada que ver con Ansible. ¿Ok? Entonces, en este caso, si ustedes observan, la carpeta donde yo estoy es /tc Ansible. Yo lo que hice fue prácticamente, una vez que terminé de instalar el paquete, yo hice un mkdir y le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que en el directorio etc, en Ansible, me crees esa carpeta, una carpeta vacía. En este momento no puedo hacer Enter porque me va a decir que el directorio ya existe y no tiene sentido, pero bueno, de todas maneras lo ejecuto. Dice que el directorio ya existe. En el caso de ustedes, no les va a dar ese mensaje, les va a decir que lo va a crear una carpeta vacía. ¿Y por qué? Porque la idea es centralizar pues, y tratar de ser lo más ordenado posible. Y pues yo decidí que Ansible era un buen nombre. ¿Y por qué en ETC? Porque ETC es uno de los directorios que crea el sistema operativo por defecto y su función principal es mantener centralizado los archivos de configuración y administración del sistema operativo. Entonces, ¿qué mejor ruta que ETC? ¿Okay? Una vez que tenemos eso listo, limpio pantalla, entonces se crea ese directorio que es a donde estamos parados actualmente. En ese directorio vamos a crear una serie de archivos. Uno de esos archivos que podríamos crear podría ser, por ejemplo, Ansible
.cfg. Es un archivo que podría no existir, que se puede crear. Es un archivo plano de texto que vamos a poder manipular sin ningún problema y que tiene una serie de entradas, ¿sí? Por ejemplo, la primera entrada por defecto entre corchetes se llama defaults y serían los parámetros de configuración de forma global para Ansible, y que dentro de esos corchetes en las líneas siguientes se van definiendo qué tipo de configuraciones, como por ejemplo el archivo de inventario. Un archivo de inventario es un archivo que vamos a crear también en esa carpeta y que nos va a permitir, por ejemplo, tener los servidores que vamos a administrar o que vamos a automatizar su proceso de administración y gestión para ellos. ¿Ok? Luego también se puede colocar el usuario con el cual yo quiero que trabaje por defecto Ansible, si así lo quiero manejar, si no también se puede pasar un parámetro aparte para que Ansible se ejecute con un usuario específico, tomando en consideración que dependiendo de las cosas que vayamos a hacer, el usuario puede que necesite tener la capacidad de elevar sus atributos para lograr el objetivo final, que en este caso sería la automatización de alguna tarea en específico. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Voy muy lento, muy aburrido. Ustedes me comentan, si no, voy acelerando. No quiero quitarles más tiempo de lo necesario, pero creo que si yo hubiese comenzado, me hubiese gustado que por lo menos me hubiesen dado alguna inducción parecida. Entiendo que todo vamos bien. El último fue Felipe Flores y me dice gracias o escribió gracias en el chat. Bueno, eh, entonces, Ansible, carpeta para centralizar, ansible.cfg, el archivo de configuración global. Luego vamos a tener archivos que se pueden llamar playboot o que nosotros le podemos poner nombres personalizados, normalmente con la extensión YAML, donde vamos a estar generando una serie de entradas dependiendo de que cada playboot podría tener una función o un rol específico sobre uno o múltiples servidores. Normalmente sobre uno no, siempre sobre múltiples servidores, porque la idea de usar Ansible es que podamos automatizar, simplificar nuestras tareas y que son cosas que se van a ejecutar en muchos servidores. Entonces, esa sería la idea de utilizarlo. Una vez que tenemos esto, que ya les acabo de decir, esa carpeta, yo les decía que había un archivo que se llamaba inventario. Ese archivo inventario lo vamos a llamar host. Ese archivo host lo que va a tener son las direcciones IP de los servidores que vamos a administrar. ¿Y cuáles son los servidores que vamos a administrar? Este que está aquí, la pestaña 180 y la pestaña 137. ¿Ok? Entonces, teniendo esas características, lo importante ahora es saber qué editor de texto utilizar. Hoy tenemos cualquier cantidad de editor de texto, y más si están trabajando en un entorno gráfico, podemos utilizar cualquier editor de texto que les simplifique la vida. Sin embargo, los editores que hemos visto a lo largo de la historia que predominan en los sistemas Unix son derivados del VI, el VI, el bin, el NBin, que son, digamos que mejoras, optimizaciones y que permiten editarlo. Evidentemente, si no has trabajado anteriormente con el VI, meterte con el VI sería como tener ahorita un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, yo voy a trabajar con ese editor de texto. Pero hay personas que pueden usar Pico, Nano, Emacs y cualquier otro editor de texto que tengan a la mano o que se sientan más cómodos para trabajar. Entonces, ya teniendo esto, nosotros vamos a proceder a hacer algunas cosas. ¿Qué es importante? Que desde el servidor donde nosotros vamos a orquestar todo, pueda haber una comunicación con los servidores que vamos a administrar. Por lo tanto, es necesario que exista el paquete instalado de OpenSSH tanto en el servidor de Ansible como en los servidores donde nos vamos a conectar. Esto no es una característica que es extraordinaria, ya que se supone que nuestros servidores, en la mayoría, los administramos de forma remota. Así que esto es un paquete que debe estar instalado en el equipo. Ahora, aquellos que están instalando la máquina por primera vez y no lo tienen, pues evidentemente habrá que instalar ese paquete. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esas características, otra de las cosas que Ansible nos dice, bueno, ¿sabes qué? Para simplificar las cosas, sería bueno que te puedas comunicar a través de SSH para hacer algunas instrucciones, pero que no necesite que tú tengas que estar refrescando a cada rato la contraseña o entrando en un proceso de interacción, porque la idea es automatizar. Entonces,
desde el servidor donde vamos a estar en Ansible, vamos a crear nuestra clave con SSH Keyham y vamos a compartir esa clave para cada uno de los servidores que vamos a administrar. Y una vez que compartimos esas claves a cada uno de esos servidores que vamos a administrar, vamos a asignar unos permisos para tratar de estar enmarcados dentro de lo que serían las normativas más básicas de seguridad. Esto con la finalidad de que cuando nosotros establezcamos la comunicación vía SSH, entonces estas llaves puedan entrar en funcionamiento y nos permitan la comunicación de forma exitosa. ¿Ok? Una vez que está hecho eso, pues prácticamente uno de los comandos que podríamos ejecutar sería ssh-key. Yo evidentemente no lo voy a hacer porque yo tengo mi clave y sería como que volver a construir todo este proceso y la idea era simplificarlo. Pero bueno, este es el primer comando. Él les va a hacer una serie de preguntas, les va a decir lo del fingerprint, le van a decir que sí, le va a pedir una frase, le van a dar enter, enter y él va a generar un hash y van a tener y se va a generar una estructura .ssh y dentro de .ssh vamos a tener una serie de archivos que van a tener esa configuración y vamos a tomar una serie de estos archivos y los vamos a copiar a nuestras máquinas destinos, que en este caso son los que están en la etiqueta, conocidos como 180 SRB1 y 137 SRB2. ¿Okay? Para hacer esto, evidentemente, también vamos a utilizar comandos que están vinculados con el paquete de OpenSSH. Entonces, para hacer eso que ya hemos generado entonces podríamos utilizar comandos como ssh-copy. ¿Ok? Esta herramienta lo que nos va a hacer es permitir prácticamente copiar nuestra información a nuestros servidores para lograr obtener entonces el resultado que esperamos, que es una comunicación libre entre ellos. ¿Ok? ¿Cómo sería? Bueno, fíjate que en este caso yo estoy trabajando con el usuario root. Para el caso de Ubuntu o para el caso de Debian, por defecto, root no está autorizado a establecer conexiones SSH. Así que yo tuve que ir al directorio etc SSH y ahí hay un archivo que se llama sshd_config y dentro de ese archivo yo tuve que colocar una variable que se llama permit root login y colocar yes, bajar y subir el servicio a través de el comando, en este caso usé systemctl, coloqué el nombre del servicio que es sshd y bueno, primero se coloca la acción que quiero que haga, que significa restart, quiero que reinicie, y le coloco entonces el SSHD para que tome los cambios. ¿Okay? Entonces, esta instrucción va a ser la copia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Pues simplemente debería especificar, bueno, el usuario con el que voy a trabajar es root, el arroba para separarlo de mi máquina, en este caso sería la IP del destino, ¿sí? Que es la 180 o la 137 para este ejemplo. Y esto lo que va a hacer es copiar como tal la instrucción. Una vez que él copia la instrucción, yo les dije a ustedes que esas copias deberían tener un permiso específico. Por defecto, el archivo authorize se crea con un permiso 600. Para Ansible, y esto pueda funcionar, el campo número 2 o el campo del medio, que se llama grupo, debe tener permiso 4. Entonces, nosotros tenemos que asignar un permiso llamado 640 para que entonces el dueño y el dueño tenga los privilegios de modificación, el grupo pueda consultar, leer o acceder al recurso y ninguna otra persona que no sea ni el grupo ni el dueño no puedan hacer absolutamente nada. Entonces, para ello, pues también entonces nosotros vamos a utilizar ¿qué? SSH, porque la intención es siempre mantenernos en este servidor y administrar otro servidor en la red. En este momento yo no he ido a ninguno de los otros servidores, todo lo he hecho desde una forma local. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Un SSH y colocamos en este punto para que haga la función, ¿qué ocurre? Si yo estoy como root y yo no especifico el usuario, él entiende que el usuario que va a ejecutar es root. Ahora, si yo estoy como un usuario final llamado, no sé, GMT, y yo quiero que esa copia vaya a otro usuario, entonces debe ser especificado el usuario. Entonces, en este punto yo podría colocar aquí root porque es el ejemplo que a mí me interesa, arroba, y le coloco la IP nuevamente del destino. Adicional a esto, ¿qué tengo que hacer yo? Después de colocar mi IP del destino, yo coloco entre comillas porque vaya a necesitar hacer un comando con múltiples argumentos y yo necesito que él me entienda toda la instrucción y por eso lo coloco entre las comillas.
Entonces, en ese punto utilizo el comando chmod. El comando chmod tiene que ver para el cambio de permisología, que trabaja en dos modalidades, octal y simbólico. En el caso de ser octal, número, en el caso de ser simbólico, son letras. ¿Ok? En este punto le digo 700, que esto significa que estamos haciendo un cambio de permiso en modalidad octal. ¿A quién? En el home directory del usuario. Esto que está aquí se llama una abreviación del path name, que es como la ñ, y esta abreviación del path name representa el home directory del usuario. En este caso, el usuario es root. Por lo tanto, todo directorio, todo usuario root, su home directory es /root. O sea que eso yo lo puedo reemplazado por un slash y la palabra root. Luego coloco un slash como delimitador, coloco un punto porque es un archivo oculto y todos los archivos ocultos comienzan con punto. SSH. ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que bueno, eso no es un archivo, eso es un directorio. Entonces, ese directorio va a tener permiso 700. Eso significa que solo el dueño puede leer, puede modificar y puede acceder a él. Voy a utilizar un punto y coma para poder usar en paralelo otra instrucción, que viene siendo la misma, un chmod. En este caso, con la única diferencia que ya no voy a hacer un 700, sino voy a hacer un 640. El 640 también, nuevamente, va a ser en el home directory, para yo no colocar barra root, coloco esa abreviación del path name, coloco un slash como delimitador y en este punto coloco el archivo authorize. Authorize. ¿Ven? Underscore key. Entonces, ese archivo por defecto se crea 600. Entonces, para que yo no tenga problema con Ansible a la hora de correr, yo debo decirle que quiero cambiar de 600 a 640. ¿Ok? Esto lo ejecuto y esto se debe ejecutar en cada servidor. Fíjense que en este caso aquí va la IP destino. Aquí que iría la 180, tendría que repetir el comando con la 137 y con cualquier otra cantidad de servidores que yo vaya a administrar. Una vez que yo hago eso, ya está. Yo podría perfectamente mandar a ejecutar algún comando para verificar que se está conectando, que no me pide password y que obtengo información de ello. ¿Ok? Entonces, en este punto, limpio la pantalla y ya he logrado establecer una comunicación con mis servidores que voy a administrar a través de SSH, autorizándolo a través de las llaves públicas y privadas para poderme comunicar y poder obtener entonces esa comunicación bidireccional. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Aburridos? ¿Voy más rápido? ¿Voy muy lento? Por favor, coméntenme para tener una idea de qué voy a hacer. En el caso de no moverse el chat, significa que voy muy lento y están dormidos. Ok. Delio respondió, o sea que Delio sí tomó café. Bueno, buenísimo. Una vez que tenemos esta característica, perfecto, Felipe. Entonces, teniendo esa característica, ya nosotros podríamos empezar a hacer pruebas. Pero para hacer las pruebas, ¿qué necesito? Bueno, observemos, PWD, ¿dónde estoy yo? En etc Ansible, ya yo expliqué por qué esa carpeta. Voy a hacer un ls y voy a llamar al archivo host. Eso es un archivo que no existe, sino que yo lo creo y lo personalizo. Y eso es llamado el archivo de inventario. Y el archivo de inventario o inventory es un archivo que va a tener el listado de los servidores que yo voy a administrar. Voy a colocar aquí un "-l" para que podamos obtener la descripción de permisologías, propietario y todo lo demás. Entonces aquí nos dice, mira, esto es un archivo 644, es un archivo plano y se llama host, donde el propietario es root. Y bueno, tiene sentido, porque estamos trabajando con root, ¿no? Entonces, teniendo esas características, bueno, si es un archivo plano, entonces podemos verlo, sí. Entonces podemos usar cat y el archivo se llama host. Le damos enter y fíjense, la primera entrada, corchetes, servidores. Servidores es un nombre que ustedes van a personalizar. Si ustedes quieren colocar, no sé, máquinas, ustedes quieren colocar equipos, usuarios, host, ustedes deciden qué nombre van a colocar. Lo importante es que sepan qué nombre van a colocar dentro del corchete para que más adelante sepamos qué nombre vamos a utilizar para que me lea esas entradas que están definidas justo debajo de él. Que yo en mi pantalla estoy viendo en color como rosado y en este caso son dos. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto si hubiesen sido 10, 20 o 30.
En este caso, con 2 era suficiente para el ejemplo. Lo que significa que esas IP son las máquinas que nosotros vamos a administrar, a quienes le vamos a aplicar ese proceso de automatización. ¿Ok? Entonces, estamos claros. Host es el inventory, el archivo inventory o el archivo inventario y lleva el listado de los servidores que vamos a administrar. Bueno, otra de las cosas, yo les dije que había un archivo o que se podía crear un archivo porque no es necesario, pero se puede crear un archivo para manejar eh, definiciones por defecto de forma global para Ansible, ¿sí? Y en este caso le vamos a hacer un ls-l y se va a llamar Ansible también, .cfg, ¿eh? Y observemos, mira, es un archivo plano, igual que el anterior, lo que significa que le podemos hacer un cat Ansible y observemos nuevamente una entrada, corchetes, el definición del concepto, defaults, porque son los valores por defecto que va a manejar de forma global, cierro corchete y empiezo a colocar. Y se colocan una serie de entradas, dependiendo de la complejidad de las cosas que querramos, o no de la complejidad, más bien de la simplificación, porque todo lo que se define acá ya lo va a tener por defecto y por lo tanto yo no tengo que pasarlo. En este caso, inventory es una palabra reservada que hace referencia al archivo host, que en este caso es el archivo inventory, solo que yo lo llamé host. Y en el archivo host vamos a tener las direcciones de los servidores que vamos a administrar. Luego tenemos otro parámetro que podremos utilizar que significaría el usuario remoto, es decir, el usuario que nosotros usaríamos en server 1, en server 2, que son estas pestañas que están acá, en donde voy a realizar las tareas. En este caso, yo le dije que quiero que sea el usuario root para que cuando yo mande a ejecutar las instrucciones, estas instrucciones se ejecuten con el usuario root. ¿Okay? Lo que significa que ya yo no le tendría que por qué estar pasando en el Ansible, en el comando o la sentencia del Ansible, la opción para especificar el usuario porque ya está definida por defecto. ¿Okay? Entonces, ya tenemos dos archivos, el host, el ansible.cfg. Luego, podemos tener un conjunto de archivos que pueden ser, por ejemplo, lo que llaman los playboot. ¿Sí? Normalmente podemos conseguirnos dentro de esta estructura archivos llamados playboot. El problema de esto es que si vamos a llamar un archivo playboot, no puede haber más de uno. Solamente se puede llamar playboot 1. A menos que le coloquemos, no sé, algún diferenciador, Playboot 1, Playboot 2 o Playboot 1 disco, Playboot 2 sistema operativo, Playboot 2, no sé, servidores. Eso es algo que ustedes van a personalizar y que ustedes deciden cómo hacerlo. En este caso, pues yo no lo llamé Playboot. ¿Por qué? Porque para mí, a simple vista, es más fácil que yo llegue a la estructura y yo vea un archivo que tenga como nombre posiblemente una vinculación o una relación con la función que él va a hacer, aunque para políticas de seguridad y estrategias de seguridad no tiene mucho sentido que se coloquen los nombres de los archivos con la función que van a tener, porque esto sería como que simplificarle el trabajo a personas que han logrado ingresar a nuestro sistema y que podrían facilitarle el proceso de hacer los daños, ¿no? Entonces, lo importante es que los archivos tengan extensión .yaml y generar entonces una estructura dentro de esos archivos. Son archivos que muchas veces son fáciles de leer. Lo más problemático con estos archivos son la indexación, es decir, cada vez que nosotros generemos una etiqueta y vayamos colocando etiquetas que van vinculadas a ese servicio o a esa tarea, deben ir indexadas a la derecha para que entonces el archivo lo lea correcto. Ese es como que uno de los problemas más graves con respecto al archivo, que de repente se genera una mala entrada y evidentemente el archivo no lo interpreta, no lo lee y por lo tanto no lo ejecuta. ¿Okay? O no lo toma en consideración. Eh, bueno, ¿y qué nombre de archivo? Yo, por ejemplo, les dije que queríamos que la pestaña 1, que es server 1, y la pestaña 2, que es server 2, fueran servidores web. Y en este caso mencioné Nginx al principio. ¿Y por qué? Bueno, porque es sumamente fácil, simplifica la cosa y al final es ver el objetivo si funciona o no funciona. Entonces, la idea, como voy a trabajar con Nginx, entonces, bueno, como soy eh, muy creativo, decidí que el nombre del archivo iba a tener la palabra Nginx. Entonces, yo le voy a hacer un ls, espacio menos l, y le voy a decir install. ¿Por qué? Porque voy a instalarlo. Pero usted le puede poner el nombre que quiera. Y Nginx. Aquí está la extensión YAML. Si verificamos, nuevamente es un archivo plano, podemos visualizarlo, así que podemos hacerle un cat.
¿A quién? A este archivito. ¿Y por qué este archivito? Porque es uno de los que voy a utilizar, porque es la función principal del laboratorio del día de hoy. Es decir, instalar de forma automatizada desde un lugar centralizado a través de Ansible en diferentes servidores a Nginx y activar el servicio para que cuando esos servidores pregunten por un web server, él pueda responder. Entonces, colocamos aquí y este es el nombre del archivo. Y aquí está. Aquí está el tema de la indexación. Entonces, host. Host es una palabra reservada. Nosotros no podemos inventar las palabras. Tendríamos que tomarnos la molestia de verificar bien qué palabra vamos a utilizar en base a la función del archivo y qué es lo que queremos. Y host, en minúscula, en plural, representa cuáles van a ser los servidores que nosotros vamos a administrar. Y por eso nosotros en el archivo inventory que llamamos host, colocamos dentro corchete algo llamado servidores. Y yo le dije a ustedes, hey, presten atención a eso, que está aquí arriba, miren que está acá arriba, el archivo host, la palabra servidores. Si ustedes aquí hubiesen puesto máquinas, entonces aquí ¿qué habría que poner? Máquinas. ¿Ok? Become yes indica que va a ser root quien se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, o mentira, que el usuario que va a ejecutar de forma remota puede elevar sus atributos para ser root. Tarea. Bueno, aquí está, otra entrada, otra palabra reservada. Fíjense cómo va manteniéndose lineado esto. Y en tareas, fíjense cómo ya va moviéndose a la derecha. En este punto, en las tareas, name es una palabra reservada que va a funcionar para definir. Yo puedo haber puesto también name acá arriba para dar una etiqueta a cada uno de los segmentos dentro del archivo y diferenciar qué va a ser cada segmento dentro de mi archivo Playbook. Y names, en este caso estoy diciendo, mira, lo que va a hacer es instalar Nginx, ¿no? Listo. ¿Esto es un comando? No, esto simplemente es una etiqueta, o sea, cambia, lo puedes hacer como quieras. apt, apt es una palabra también reservada. En este caso, ¿por qué usar apt? Porque estamos trabajando con Ubuntu, con Debian, y estos sistemas operativos trabajan con el gestor de paquete apt. Y por eso entonces estoy diciendo que nosotros vamos a hacer uso del gestor de paquete apt. En este punto, él dice, bueno, perfecto, ya sé que vas a trabajar con apt, pero ¿qué vas a hacer con apt? Entonces, a la derecha, línea abajo, name, colocamos Nginx. ¿Y por qué? Porque ese es el nombre del paquete que queremos instalar. ¿Ok? Si hubiese sido otro, pues colocamos el nombre de ese paquete que vamos a instalar y punto. En este caso es Nginx. Y bueno, aquí es otro ejemplo del por qué escoger Nginx. Porque el nombre del paquete es sumamente fácil de recordar, sumamente fácil de escribir y por lo tanto simplifica la explicación. Luego de esto, state, ¿no? El state como que es el estado real de lo que yo quiero. Y en este punto, él me va a decir, bueno, ¿y qué hacemos con Nginx? Hay diferentes versiones de Nginx. ¿Qué hacemos? Entonces, al colocar late, prácticamente es una etiqueta que lo que le dice es, mira, yo quiero la última versión de Nginx con respecto a los repositorios que tengamos actualmente. Ah, bueno, genial. Listo. Entonces, en este punto, prácticamente, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a ir a el archivo inventory. En el archivo inventory va a buscar nuestra entrada que dice servidores y si existe y coincide, entonces él va a leer todo lo que está dentro de ese inventory. Es decir, que todo esto va a ocurrir en estas dos máquinas. Cuando vaya a ocurrir, va a decir, bueno, si yo necesito escalar, hacer root, lo voy a poder hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Instalación de un paquete. ¿Qué paquete? Nginx. ¿Qué versión? La última. Ah, perfecto. Pero resulta que instalar un web server o cualquier servicio puede conllevar a que este servicio hay que decirle que se tiene que activar. Entonces, ves, nuevamente colocamos aquí name, fíjense que va alineado con name, porque es otra parte del playbook que yo necesito que haga y coloco el name simplemente para tener ordenado y saber qué va a ser ese segmento del archivo. En este caso, ya yo no voy a trabajar con apt, que era el gestor de paquetes, sino ahora le voy a decir, mira, tú vas a trabajar con servicios. Así que son palabras reservadas que hay que analizar muy bien cuando las vamos a utilizar para tener el resultado que esperamos. Entonces, al tener service, lo que estoy diciendo es que voy a trabajar con servicios y los servicios puedo habilitarlos, deshabilitarlos, apagarlos, encenderlos, reiniciarlos, recargarlos y para de contar. Entonces, en este punto, cuando yo le digo service, yo le voy a decir, mira, el servicio que nosotros vamos a administrar es Nginx. Tiene sentido, ¿no? Porque si fue lo que instalamos. Luego me dice, bueno,
Y el estado, ¿qué es lo que tú quieres de ese servicio? Bueno, yo necesito que ese servicio, una vez que esté instalado, quede activo, ¿sí? Quede funcionando, quede operativo, quede habilitado. Y entonces se coloca la palabra starter. No enable, sino starter. ¿Ok? En el caso de starter, ¿qué es lo que hace? No sé si ustedes se acuerdan, ustedes tenían algo que se llamaba service. El nombre del servicio, stop, start, restart, reload y todo este tipo de cosas. Bueno, es lo mismo. Y acá, luego ustedes tenían algo que se llamaba chkconfig, que ustedes le decían 045 label y le decían enable o le decían disable. Es decir, que se habilitaba o se deshabilitaba. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando se usaba el chkconfig, esto lo que decía es que ese cambio quedaba de forma permanente. Entonces, acá nosotros le estamos diciendo, además de activarlo, yo quiero que este servicio quede activo de forma perpetua, aunque el equipo reinicie. Lo que significa que cuando la máquina reinicie y vuelva a arrancar, él debe saber que Nginx debe ser un servicio que tiene que estar arriba. Ok. Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Muy lento, muy rápido. ¿Se entendió lo que quise explicar? ¿Todo bien? Ok. Bueno, buenísimo. Entonces, ya teniendo prácticamente, tenemos todo para que funcione, pero el hecho de que nosotros hicimos la copia y todo lo demás, me gustaría saber si de verdad yo puedo lograr la comunicación con mis servidores, porque de nada sirve tener todo esto si la configuración de SSH no está bien hecha, porque SSH es el epicentro de que todo esto funcione, es el protocolo de comunicación que vamos a utilizar con nuestros servidores. Entonces, podemos nosotros utilizar algunos comandos, como por ejemplo Ansible, ¿sí? Ansible. En Ansible, pues nosotros podemos decir, yo aquí, servidores. ¿Por qué estoy colocando servidores? Porque recuerden que aquí en el archivo inventory host nosotros colocamos una etiqueta que se llama servidores y si yo uso la palabra servidores, entonces él va a hacer referencia a todas las IP que están acá. Entonces yo lo que estoy diciendo en este punto, para no tener que poner una IP por cada una, pues les digo, tómalas todas ellas. ¿Bien? Entonces, y por supuesto, yo puedo generar múltiples entradas con diferentes etiquetas para que tengan diferentes llamadas con diferentes funcionamientos. No significa que todas las IP que vayamos a colocar en un inventory tienen que ser servidores. Ustedes van a personalizarlo. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes tienen esa característica, entonces le colocamos aquí "-m" para que entonces yo pueda utilizarle el ping. Y en este punto, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a buscar a servidores y todas las IP que estén vinculadas a esta etiqueta, él va a verificar que tengamos comunicación. Esto siempre y cuando hayamos realizado nuestra instrucción de generar el key, de copiar el key y de asignar los permisos que mencioné previamente. Le damos Enter. Y ahí tenemos en color verde, él establece, nos indica que el estado ha sido satisfactorio, es decir, que en este punto ya yo puedo decir que tengo comunicación con mis servidores que voy a administrar, por lo tanto, ahora de qué va a depender, de que los archivos que yo acabo de mencionar o de escribir, como en este caso los playbooks, tengan las entradas correctas, con las funciones correctas, para que entonces puedan hacer la actividad que quieren hacer. ¿Ven? Una vez que está eso listo y tengo la certeza, nosotros también podríamos de repente, ¿sabes qué? Tengo varias etiquetas dentro del archivo inventory y, oye, me da flojera colocar servidores, máquinas, host, remoto o lo que sea. Entonces también podemos usar Ansible y en Ansible vamos a colocar entonces la palabra all. ¿Esto qué significa? Que va a leer todas las entradas del archivo inventory y colocamos la opción "-m" y colocamos pin. Al hacer esto, la diferencia entre el anterior y este es que este va a leer todas las entradas del archivo. Es decir, que si yo tengo más entradas diferentes a servidores, este lo va a tomar en consideración. ¿Eh? Y ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Okay? Teniendo entonces todas estas características, pues prácticamente nosotros tenemos que poner a funcionar esto. Vamos a irnos ahora, fíjense que nos vamos a ir a la pestaña. ¿Y por qué nos vamos a ir a la pestaña acá? Para que físicamente podamos ver que estamos en otro servidor, limpio la pantalla y, por ejemplo, yo puedo usar curl, ¿sí? Para hacer una consulta. En este caso voy a decirle localhost para que represente mi máquina local. Le doy enter y me dice, mira, aquí no hay ningún servicio web activo, corriendo, no, rechazado. Me voy al otro server, limpio pantalla y le digo curl
localhost, que también puede haber puesto la dirección IP. Eh, y no hay. Es decir, que ni en el servidor 1 ni en el servidor 2 hay un servicio web activo corriendo. ¿Ok? Entonces, nos vamos otra vez a Ansible, que es el que está centralizando todo, y vamos a usar nuestro playbook. ¿Y cuál archivo playbook vamos a utilizar? El que les acabo de mostrar, que se llama instalar nginx.yaml. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, tengo que utilizar el comando que me permita indicarle que llame a ese archivo. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es correr una serie de pasitos que nos van a permitir hacer esto. Entonces, aquí le decimos Ansible, ¿sí? Guión, playbook, ¿sí? Dejo un espacio y coloco el nombre del archivo. Yo estoy en la carpeta, así que podría perfectamente colocar el nombre del archivo. Es decir, instalación Nginx, que fue el archivo que les mostré acá arriba. ¿Ok? Este archivo que yo les mostré, entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tomes en consideración este señor, leas todo lo que está ahí y si está bien definido, ponlo a funcionar. Entonces, ¿qué va a hacer? A todos los servidores, si necesito de un usuario que se convierta en root, lo va a hacer así, va a instalar Nginx, la última versión, y va a activar el servicio. Lo que significa que si esto funciona, al ratito vamos a ir a probar en estas máquinas si de verdad tenemos nuestro web server. Le damos Enter y él empieza a ejecutar. ¿Okay? Ya tenemos la primera fase. Fíjense que nos indica, hey, tenemos la comunicación con 180, con 137, logramos ejecutar la tarea. Fíjense que ahí va colocando los nombres, ¿no? Iniciar el servicio de Nginx, ¿sí? No tenemos ningún tipo de error, así que se supone que esta actividad ha funcionado, ¿ok? Entonces, acá nosotros agarramos y voy a dar varios enter para separarlo de lo que ya hemos obtenido y le decimos cur y le decimos localhost. Y si ustedes observan, ya no tenemos este mensaje, nos está indicando que sí, y aquí tenemos pues prácticamente Nginx, ¿no? Corriendo y mostrándonos la información. Esto fue en el servidor 1. ¿El servidor 1 cuál es? El 180. Si ustedes verifican acá, él dice que se comunicó con el 180. El otro que dice que se comunicó fue con el 137. Verificamos acá, este es el 137, hacemos un enter y volvemos a probar con el comando. Le damos Enter y nos dice que ha sido satisfactorio. Entonces, instaló el paquete, activó el servicio y todo lo hicimos desde un servidor y prácticamente lo que necesitamos en este punto, no estoy diciendo que todo lo que hagamos con Ansible va a ser así de sencillo, en la medida que nosotros vayamos haciendo compleja la situación, vamos a necesitar ser más cuidadosos, precavidos y verificar que todo vaya acorde a los parámetros definidos. Por eso traté de ir paso a paso, tratar de explicar cada entrada para que veamos que en la medida que seamos organizados, metódicos, el resultado va a ser mucho más eficiente, ¿no? En la medida que vayamos haciendo complejo, tenemos que ir siendo muy, muy detallistas en qué parámetros definimos para evitar que nos dé algún tipo de error. Que tarde o temprano siempre va a aparecer un error y vamos a tener que corregirlo. ¿Ok? Entonces tenemos prácticamente funcionando. Ahora, siempre tengo que usar un playbook para hacer alguna instrucción en una máquina. De repente no necesito crear un archivo playbook para hacer algo básico, esencial. De repente quiero hacer algo rápido. Por ejemplo, a mí me gusta un comando que se llama cow say, o la vaca dice, ¿eh? Y es como un eco. Mando un mensaje, pero parece una vaquita o puedo ir cambiando los parámetros, ¿no? Le doy Enter y me dice, mira, Count Save en esta máquina, Server 1, no está. Deberías, en todo caso, asegurarte o que esté en la ruta correcta o instalar el paquete o todo lo demás. Bueno, genial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a probar. Él dice que la razón por la cual esto no se ejecutó es porque Calcite está en User Games y si nosotros me dice que no está en la variable path, eso es algo muy importante también. Cuando nosotros ejecutamos comando, la variable path, que es una variable de ambiente o una variable personalizada, es la que determina la ruta de búsqueda de los ejecutables del sistema o del usuario. Entonces, si yo le hago aquí un echo $path
Y ustedes observan acá de izquierda a derecha, cuando llegan a los primeros dos puntitos, ese es un directorio de búsqueda. Después los dos puntitos, hasta llegar a los otros dos puntitos, ese es otro directorio de búsqueda. Y si ustedes comparan esta salida que está aquí, se van a dar cuenta que ninguna de estos directorios que están acá coinciden con este que está aquí. Entonces el mensaje que me está diciendo es, mira, yo traté de correr este comando, pero cuando corrí este comando no se encuentra en ninguno de estos directorios. Te recomendaría que verificaras la variable y en el caso de ser necesario, actualízala para que funcione o ejecuta el comando usando la ruta absoluta. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacerle caso, selecciono aquí y le digo que quiero pegar esta información. Y le doy Enter. Esto implica que, al parecer, el paquete está. Simplemente era una ruta en la que no mostró. ¿Por qué? Porque esto es un comando que no solamente trabaja de forma sencilla, sino trabaja en paralelo, en combinación. Entonces yo de repente puedo decir echo hello class, bye. Entonces tendría que pegar esta información y le voy a enter. Entonces ahí aparece mi vaquita y aparece hello class. ¿Ok? Entonces esto indica que cow es un comando que sí existe, que el paquete sí está. Bueno, vámonos otra vez al server. Y en el server, ahora voy a limpiar pantalla porque ya se me acabó. Y entonces aquí le voy a decir, bueno, yo quiero ahora correr Ansible, ¿sí? Playboot, perdón, Ansible, porque no voy a ejecutar Playboot. Y entonces colocamos acá. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hacerlo en las dos máquinas. Entonces, ¿qué debo usar? Servidores. Después de usar servidores, yo tengo que decirle prácticamente que quiero ejecutar un comando. Entonces utilizo "-a" como una opción reservada. Como el comando que yo quiero hacer va a tener múltiples argumentos, lo voy a cerrar entre comillas, ¿ok? Entonces, comillas doble y voy a colocar, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero remover el paquete. ¿Cuál es el gestor de paquete? apt. ¿Cuál es la instrucción para instalar? Install. Entonces, para remover, remove. Y le coloco la opción "-y" por si me hace alguna pregunta, que asuma que sí va a responder a la pregunta. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que desinstale el paquete save. ¿Y dónde va a ser este comando y dónde va a desinstalar? En servidores. Y servidores, recuerden que es el inventory, y el inventory tiene a server 1 y a server 2. Esperando que no me equivoque, damos enter. Esperamos que ejecute, que nos dé algún tipo de explosión. Pues aquí nos indica que ha sido removido. ¿eh? Al parecer ha sido removido. Entonces me voy al server 1 donde tengo este comando que me funcionó. Le doy enter y pues me dice, mira, este señor no está. Lo que significa que nosotros hemos desinstalado el paquete. Es decir, que a veces hay cosas que necesitamos ejecutar que son sumamente sencillas y que no necesariamente tenemos que necesariamente crear un playbook para que esto funcione. Los playbooks es cuando son llamadas complejas para realizar múltiples funciones, múltiples tareas, y que una vez que se definen ya simplemente es ejecutar el comando y punto. ¿Ok? Vamos otra vez, estoy aquí en el servidor. Y aquí en el servidor de Ansible, repito el comando para no escribir porque soy un flojo. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo necesito que hagas un reboot. ¿De quién vamos a hacer un reboot? Reboot es un comando que reinicia la máquina. Pudo haber sido un shutdown menos R, now, que significa reiniciar. Pudo haber sido un init 6, pudo haber sido un tel init 6 y para de contar. Hay diferentes comandos que me permiten hacer esto. Entonces, le doy enter. Vamos a aquí. Esto se supone que debería reiniciar mis máquinas. Entonces, yo debería estar aquí y fíjense lo que me dicen. Sesión stopped. Es decir, que me acaba de cerrar la conexión. ¿Y por qué me cerró la conexión? Porque reinicié la máquina. ¿Y por qué reiniciaste la máquina? Porque yo les dije a ustedes que cuando instalamos Nginx, en la parte de service, nosotros le dijimos a starter y también le dijimos enable, lo que significa que si la máquina reinicia,
Nginx debería estar activo de forma automática, lo que significa que no solo instaló el paquete, sino que también cambió la condición por defecto del servicio, indicándole su comportamiento a partir de este momento hasta que se decida un cambio contrario. ¿Okay? Aquí, a esperar un ratito y le digo restablecer comunicación, ya restablecí comunicación, restablecer comunicación, ya restablecí comunicación. Aquí entonces entramos con, vamos a ver si me deja entrar aquí con este usuario y entramos aquí. Ya estamos aquí otra vez con el usuario. Y aquí para mantener uniformidad. Entonces, ya estamos conectados otra vez. Se supone que acá reiniciamos la máquina y si eso es así, yo debería entonces buscar aquí el comando curl localhost y fíjense que está funcionando. Es decir, que además de haber instalado el paquete, entonces también activo el servicio. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Esto es un ejemplo básico, sencillo, para no quitarles tanto tiempo. Espero haber sido por lo menos un poquito eh, metódico en el proceso de comunicación con respecto a lo que estaríamos haciendo. Y esta es una de las cosas que estaremos haciendo en la carrera. Eh, Administrando logs, monitoreo, estatus de los servidores, administración de servidores, automatización de tareas, performance, resolución de fallas, trabajar desde un ambiente virtualizado, trabajar en un ambiente cloud, trabajar con características IaaS, trabajar con características PaaS. Por supuesto, la carrera está definida para que tenga un punto de partida donde nivelemos los conocimientos y luego vayamos aumentando los niveles de complejidad. Esto es una carrera que se ejecuta 2 veces a la semana, los días martes y los días jueves, 8 de la noche, hora Chile, en el caso de Venezuela, es la misma hora que Chile en este momento. Eh, Duración 3 meses, ¿ok? Módulos 3, pero dentro de cada módulo hay alrededor de unos 20, 30 capítulos, ¿no? Sé que materia hay. Muchas personas me hicieron preguntas de, bueno, ¿cuánto dura? Eh, la carrera no es solo lo que nosotros ejecutamos en tiempo real, sino todo lo que se hace en monitoreo en tiempo asíncrono. Todas las clases se graban, tienen acceso al material audiovisual, tienen acceso a recursos que se crean en tiempo real, como handbooks, como playbooks, que les va a permitir ir automatizando y aplicando en sus ambientes de trabajo. Van a tener acceso a tests que van a estar siendo construidos por mí constantemente para prepararlos a las certificaciones. Certificaciones hay diversas a las que pueden participar. O sea, si mi tendencia es ir hacia Linux, pues ustedes escogen LPI, Contia, Linux Foundation, y hay niveles de complejidad: Essential, LPI C1, Linux Plus, System Administrator, Oracle, Linux Administrator, Red Hat Certified Technician o Technical. Todas estas certificaciones van a poder hacerlas sin ningún problema. ¿La carrera involucra la certificación? No, la carrera involucra prepararlos, habilitarlos, darles todo el material, pero no involucra ningún voucher de certificación. La carrera tiene un costo de $600 y actualmente tiene un descuento del 50% quedando en $300. Eh, para todo el tema que se ve, es un regalo. Eh, eh, Así como estuve ahorita, y por supuesto la idea es que ustedes se sientan en la libertad de hacer preguntas y poderles responder y orientarlos y apoyarlos, ir paso a paso, que funcione cada cosa. Mi carrera es 100% práctica, o sea, la persona que no haga la práctica es porque no la quiere hacer, porque yo le proveo todas las herramientas, le proveo todos los recursos, el ambiente idéntico para que pueda trabajar igual que yo. Por lo tanto, todo lo que yo hago en tiempo real, yo le exijo al estudiante que lo haga en tiempo real y que verifique que funcione. Lo que yo no puedo hacer es ponerme en el puesto de él y llevarle las manos a ejecutarlo, pero como tal, el resto prácticamente es responsabilidad mía de que la persona vaya evolucionando, progresando, asimilando, ejecutando y obteniendo los resultados que necesita o que espera, tanto para obtener certificación como para nivelar sus conocimientos, como para obtener o mejorar sus habilidades y postular a mejores puestos de trabajo, si esa es la búsqueda, ¿no?
¿Qué más? Todo el material de apoyo se construye en tiempo real. Yo trabajo con una herramienta que se llama Smart Notebooks. El Smart Notebooks es una herramienta que yo voy haciendo gráficas, voy haciendo todo, lo genero en PDF todos los días de clase y se manda inmediatamente posterior al finalización de clase. Es decir, que van a tener material de documentación vigente, no ese curso que compras y entonces aparece que no, pero es que eso fue hace 2 años que se actualizó. En este punto, ustedes tienen actualización en tiempo real de la documentación, de los errores, de los procedimientos, de la ejecución. Tienen acceso al material audiovisual a través de nuestro canal de forma perpetua. eh, en el caso que no puedan asistir a clase, pues pueden retomarlo o tengan que prepararse porque terminó la carrera y resulta que su certificación la van a tomar 30 días después, pueden hacerlo perfectamente, ¿no? Es eso más o menos algunas de las cosas que involucra. ¿Y cuáles son los elementos? Bueno, vamos a estar trabajando con Ansible, vamos a estar trabajando con GitHub, GitLab, vamos a estar trabajando con Docker, containerización, Docker Swarm, Docker Compose, vamos a estar trabajando con este, sistemas de almacenamiento específicos, vamos a estar trabajando con resizing de los file systems en tiempo real, vamos a estar verificando los logs del sistema, vamos a estar verificando el hardening local de los equipos, vamos a estar trabajando compartiendo recursos de forma homogénea sobre plataformas homogéneas y de forma heterogénea. Vamos a llevar esto a la administración en algunos entornos, en este caso de Microsoft Azure, donde yo haré la demostración porque no le puedo dar una suscripción a cada uno de ustedes de Azure, porque si no me voy a la quiebra, y menos por ese precio. Este, entonces, todas estas son las cosas que vamos a estar involucrando y que vamos a estar combinando en la medida de lo posible. Vamos a estar haciendo scripts que nos permitan hacer automatización, verificar consumo en discos, consumos en CPU, que nos haga la notificación, que haga búsquedas automatizadas para poder obtener resultados. Prácticamente, si le sacan provecho y toman todo lo que les doy en la carrera, y si ya están trabajando en esto, pues van a tomar esos scripts, los van a personalizar y los van a colocar y ya van a hacer sus tareas y ustedes no van a tener que estar matándose buscando que cómo funciona o tal cosa. Y lo mejor del caso no es solo que se los voy a entregar, sino que lo vamos a hacer, lo voy a explicar y entonces van a poder entender qué hace esa función, por qué implementarlo, cuándo no usarlo, por qué usarlo, por qué me conecto, no me conecto, resolver todas esas situaciones, ¿no? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Entonces yo les había dicho que al finalizar el workshop iba a hablar un momentico de esto y yo les voy a publicar en el chat este, el URL si quieren ver con más detalle el alcance de la carrera. Los $300 para aquellas personas que dicen, bueno, $300 no los puedo tener en este momento para pagarlos, tienen un plan de financiamiento. En el URL que yo acabo de publicar, ahí tienen un plan de financiamiento. Las personas que no se encuentran en Chile, ¿cómo voy a hacer el pago? Si me encuentro en Colombia, hay diferentes plataformas para hacerlo. Yo he recomendado y me ha ido muy bien y trabajo con Colombia, con México, República Dominicana y trabajo con varios países para la parte de Sudamérica, donde Global 66 es una opción de verdad rápida, cómoda, se puede hacer desde la casa, no hay que ir a ningún lugar, realmente sus costos por transacción son muy competitivos. Hay personas que me han preguntado, ¿recibes PayPal? Sí, yo recibo PayPal, pero tiene un porcentaje de recargo, por lo tanto no les conviene. Trabajo con Select, trabajo con Western Union, con MoneyGram, y todo ese tipo de cosas. No trabajo con criptomonedas, no acepto en este momento criptomonedas. Eh, un error, tal vez. Eh, pero bueno, esas son algunas de las características. ¿Tienen financiamiento? Sí. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren hacer más preguntas y no la quieren hacer ahorita? ¿Quieren hacerla en privado? Ahí mismo en la página web está mi WhatsApp. Escríbanme, sinceremos de qué forma yo puedo ayudarlos. El hecho es que la carrera arranca el día jueves, con una, con dos, con tres, con cuatro, con 10 personas, la carrera arranca. Muchas veces la persona tiene la preocupación, bueno, y si no arranca porque no llegas al mínimo, trabajar conmigo tiene una ventaja que es, yo arranco con una sola persona. Y por ejemplo, creo que tengo aquí a, a Delio. Creo que con Delio hicimos entrenamiento personalizado y quedó, creo que unos capítulos por no ejecutarse, ¿no? Por diferencias de disponibilidad tanto de él como mía. Pero evidentemente
años después, sigo con Delio y ahí está y le propongo siempre ayudarlo. Entonces, la carrera arranca, son 2 días, martes y jueves. ¿Financiamiento? Sí. Tienen ahí el financiamiento de la carrera. Cualquier pregunta que tengan, pues háganla si no la quieren hacer en este momento porque no lo creen conveniente, no les llama la atención o sencillamente, bueno, está bien, se entiende. Eh, pero también pueden hacerlo a través del WhatsApp y con mucho gusto voy a tratar de ayudarlos y apoyarlos en todo. Ya hay personas inscritas, ya eso está formalizado, así que arranca porque arranca. Y la idea de estos workshops también es que puedan ver, eso es más o menos la forma en cómo trabajo, ¿no? Y yo ahorita no presenté la herramienta con la que yo diseño y con la que coloco, porque también vamos a pedir diseñar. Mire, yo creo que diseñes una solución, que la analicemos, que verifiquemos a ver cuáles son las mejores formas de poder establecer una solución para un escenario específico, ¿no? Entonces vamos a tratar de involucrar todas estas características y herramientas que hoy día necesitan todos los que trabajan a través de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. Lo vamos a tener que utilizar. Vamos a trabajar en la nube, vamos a trabajar en un ambiente híbrido. Eh, es importante aclarar, cuando estemos en la parte del cloud, yo soy el que va a hacer la demostración. No les puedo dar suscripción en ningún cloud porque evidentemente por este precio es imposible. ¿Ok? Sin embargo, cada suscripción, cada proveedor de servicio ha tenido la amabilidad de dar cierta holgura para trabajar con ciertos recursos, ¿no? Entonces, preguntas, dudas. Vamos a generar aquí un poll rapidito y espero que me puedan ayudar. Ya todos respondieron con respecto al poll de su experiencia. Teníamos una persona menos a un año, 4 personas con más de un año de experiencia en Linux y 7 personas con menos, sin ningún tipo de experiencia. Voy a finalizar esta encuesta y voy a generar una que también es de una sola pregunta, para que por favor me pueda ayudar con ese proceso, ¿ok? Entonces, permítame un segundo. Pues me pueden hacer comentarios a través del chat. ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Estuvo muy lento? ¿Estuvo muy aburrido? Eh, Participaría en una próxima vez si los invito la semana que viene. Esto sí me ayudaría para tener claro, para entonces empezar a orquestar. Yo busco que esto se ejecute, yo lo estoy haciendo esto o lo estuve haciendo durante los 2 años de pandemia. Ya después tuve que dedicarme a otras cosas pues prácticamente tenía como 10 meses offline que no estaba haciendo estos workshops una vez por semana. Pero es importante que pues quienes están conectados recuerden que este concepto tiene que ser direccional. Si no hay una forma de nutrir lo que yo hago, llámese, mira, no estoy de acuerdo, me parece que eres un fracaso, o sencillamente, bueno, sí, mira, sabes que eres mediocre, pero bueno, es aceptable, o sabes que lo haces bien y vamos a seguir. Eso es importante también, porque en base a eso se puede medir cómo trabajar y cómo impacta esto y si es funcional para ustedes. Y en el chat lo pueden perfectamente. Aquí les dejo en el chat eh, aquellos que quieran de alguna forma presentar interés en la carrera. Este link, todos los que se registran en este link automáticamente obtienen el 50% de descuento y el plan de financiamiento si lo quieren aplicar. ¿Ok? Bueno, preguntas, chicos y chicas. Ya se acaba el tiempo, no quiero quitarles más. Dudas, recomendaciones. 1 minuto para el cierre. Si en el minuto no transcurre preguntas, no transcurre ningún tipo de comentario, entonces doy por finalizado la actividad, agradeciendo su tiempo, su participación, su paciencia y su acompañamiento el día de hoy.
Procedo a dejar de grabar. Este video